Hola a todos, chicos. Bueno, con estos videotutoriales que vamos a empezar ahora, vamos a empezar con toda la parte de uso pedagógico de Scratch, de la herramienta que hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo. Vamos a empezar con una pequeña introducción en la que vamos a hablar de cómo se crean entornos virtuales de aprendizaje con esta herramienta y cómo podemos evaluarlo, las distintas maneras que hay de evaluar un proyecto de Scratch y las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar un proyecto de Scratch. Ya veremos más adelante que es diferente la evaluación de un contenido transversal que podamos tener en un proyecto de las competencias digitales que se puedan tener en cuenta. A veces nos hará falta evaluar no solo los contenidos que se trabajan, sino también cómo se usa el programa para saber si los alumnos están capacitados para proyectos más complicados. Así que vamos allá. Bien, vamos a empezar primero con la parte en la que hablamos de cómo se pueden trabajar contenidos curriculares con Scratch como herramienta. Como ya comenté al hacer la introducción del concepto de programación informática educativa, el uso de este tipo de herramientas, sobre todo Scratch, no solo potencia el aprendizaje del código informático o la comprensión del funcionamiento de los distintos elementos tecnológicos que forman parte del día a día de los alumnos. Desde un punto de vista más profundo, pedagógicamente hablando, Scratch nos da a los docentes la posibilidad de presentar los distintos contenidos curriculares de prácticamente cualquier asignatura que se da en el colegio de una forma en la que el alumno se convierte en el protagonista. Esto convierte a la programación informática en una herramienta educativa con un claro valor transversal. Permite a los alumnos experimentar situaciones de aprendizaje que de otra forma serían imposibles, situaciones de aprendizaje que hasta el día de hoy, hasta que aparecieron estas herramientas, no se han visto. Para llevar a cabo todo esto que os comento, Scratch se sirve de las distintas categorías en las que se encuentran clasificados sus bloques. De esta forma, y aunque muchos de ellos son generales y aparecerán en todos los proyectos, como son los bloques de inicio o los bloques comunes, los que son los bloques de acción básica, la existencia de bloques más específicos, como los operadores, los bloques de sonido o los de lápiz, cobran un especial protagonismo cuando planteamos actividades para asignaturas concretas. Ahora voy a enseñaros cómo podemos llevar a cabo proyectos de algunas asignaturas, qué bloques cogerían importancia y por qué en ese tipo de asignaturas en concreto cobran un valor especial. Por supuesto, los proyectos de matemáticas y ciencias, teniendo en cuenta todo el trasfondo matemático que tiene la programación informática detrás, son los más fáciles de desarrollar. La utilidad de los bloques de operadores a la hora de hacer operaciones matemáticas o la interacción de los objetos en un eje de coordenadas XY, que es en el que se desarrollan los proyectos de Scratch, y su relación con los bloques de movimiento, permiten a los alumnos y a los proyectos que les planteemos emular prácticamente cualquier fenómeno físico o natural o desarrollar juegos de matemáticas divertidos y sencillos. En el caso de los proyectos de música, los bloques de sonido evidentemente cobran un rol muy importante, dado que gracias a ellos podemos elaborar proyectos musicales como si tuviésemos una orquesta a nuestra disposición. De este modo, trabajar conceptos como el tempo, el ritmo, las notas musicales o incluso los distintos instrumentos es bastante asequible y sobre todo muy motivador para los alumnos. En el caso de los proyectos de dibujo, como es obvio, los bloques de lápiz cogen una especial utilidad. Es muy sencillo darse cuenta de que gracias a estos bloques los objetos de nuestro proyecto adquieren la función de un lápiz. Esto nos permite, combinándolo por supuesto con los bloques de movimiento que van a llevar al objeto por todo el escenario, trabajar conceptos como los ángulos o profundizar en distintas temáticas de dibujo técnico, como es por ejemplo la perspectiva o las vistas de una figura. Además, se pueden trabajar otro tipo de materias que quizás no sean tan claras al ver un bloque y que requieran un poco de inventiva, pero eso no significa que sean proyectos complicados. Dentro del sinfín de posibles proyectos que podemos desarrollar, podríamos utilizar los bloques de sonido o los de apariencia que se encargan de hacer como que el personaje habla para hacer hablar a los personajes con el fin de desarrollar historias interactivas, con las que trabajar competencias de lengua, como la expresión oral, la expresión escrita. Además, también podríamos recurrir a los sensores, a los bloques de preguntas y respuestas, a las listas, a las variables, para
permitir a los usuarios elaborar sus propios juegos de cultura general, como el Trivial, el Pasapalabra, podrían incluso hacer mapas conceptuales geográficos de España en el que tuvieran que colocar la capital en el lugar correcto. Las posibilidades son ilimitadas. De hecho, estos son solo algunos de los ejemplos que son posibles desarrollar. Sin embargo, ya lo he comentado muchas veces, el principal punto fuerte de esta herramienta es el hecho de que las limitaciones vienen impuestas por la creatividad del programador. Por lo tanto, trabajar prácticamente cualquier contenido con nuestros alumnos es posible siempre que se cuente con una buena idea y con la capacidad de llevarla a cabo. Bueno, hablemos ahora del uso de Scratch como herramienta evaluativa. Cuando hablamos de la relación que une a la programación y la evaluación, podemos encontrar dos fines diferentes para la herramienta. Por un lado, podemos medir el valor del programa como fin último de la actividad, evaluando las competencias que se han adquirido en lo relativo al uso del propio programa o a las competencias TIC generales. Además, podemos servirnos del control del código informático, como ya os he contado muchas veces y como a mí sabéis que me gusta decir, como sistema de evaluación transversal, permitiéndonos medir el grado de adquisición de contenidos trabajados en otra materia. Si bien este proceso es diferente en cada uno de los dos casos, podemos elaborar proyectos en los que ambas evaluaciones se lleven a cabo en paralelo. Mucho cuidado con esto. Si bien se puede realizar esta evaluación paralela, esta combinación puede hacer que uno de los aspectos a evaluar eclipse al otro, porque haya un resultado especialmente bueno o especialmente malo. Por lo tanto, debemos de tener muy claro desde un principio el proceso antes de aventurarnos en una evaluación de este tipo, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos utilizar la programación como herramienta para la evaluación de competencias tecnológicas y el uso del código. Si bien las nuevas tendencias de uso de la tecnología en educación defienden que la presencia de las TAC debe enfocarse a un fin que vaya más allá del dominio de la propia herramienta, en algunas situaciones podríamos necesitar medir el grado de control de la misma, el grado de control que los alumnos tienen, por ejemplo en este caso la programación informática. En este tipo de situaciones es importante que establezcamos un sistema de evaluación de carácter cualitativo, que nos va a ayudar a saber si nuestros alumnos están preparados para llevar a cabo las actividades que presentan una dificultad concreta. En primer lugar, se debe definir qué competencia o competencias digitales son las que queremos evaluar. Y para ello vamos a elaborar una pregunta de evaluación que nos permitirá confirmar si dicha competencia ha sido adquirida o no. Además, también debemos fijar cuál será la manera en la que se observará si el alumno cumple con la pregunta planteada, quién será responsable de llevar a cabo la evaluación y en qué momento se aplicará la misma. Dicho así, suena un poco caótico, pero con un ejemplo delante es mucho más probable que quede claro. Veamos. Si veis aquí, en la casilla de competencia, la competencia que yo quiero medir es el uso de variables. Para saber si la competencia de uso de variables se ha adquirido, lo que yo me planteo es qué pregunta, contestada de manera positiva, afirmativa, me lleva a saber que el alumno controla el uso de variables. Desde mi punto de vista, la pregunta sería, ¿es capaz el alumno de crear una variable y conoce los usos de sus diferentes bloques? Bien, ¿cómo sé si esta pregunta está contestada de manera afirmativa? Creo un indicador que desde mi punto de vista de nuevo me haga pensar que de cumplirse esa pregunta se ha hecho contestada de manera afirmativa. En este caso, los alumnos crean variables y las usan de forma fluida en sus programas. Si os fijáis, si los alumnos crean variables y las usan de forma fluida en sus programas, los alumnos, pregunta de evaluación, son capaces de crear una variable y conocen los usos de sus diferentes bloques. Y por lo tanto, competencia de uso de variables se muestra como adquirida. Además, como os he dicho antes, hay que especificar cuál es la fuente de información. En este caso sería el profesor de la asignatura. ¿Cómo se va a recoger a través de esa fuente de información dicha información? El profesor de la asignatura haría una observación directa y cuándo se aplica permanentemente. Es decir, siempre que hay una actividad, el profesor observa a sus alumnos y por lo tanto, a través de esa observación, ve si los alumnos crean variables y las usan de forma fluida en sus programas. Si es así, son capaces de tener la competencia uso de variables adquirida. Una vez hemos recogido todos estos datos, se puede acudir, como os digo, al indicador.
Por lo tanto, sabemos que el alumno ha adquirido la competencia de evaluar. Vamos con la programación como herramienta para la evaluación de contenidos transversales. La metodología SAMR defiende en su capa de implantación más alta, que ya la hemos estudiado anteriormente, que el uso de la tecnología en el aula debe llevarse a cabo con el fin de redefinir las tareas que son planteadas a los alumnos. La programación informática con fines educativos se presenta como un recurso de indudable valor en este sentido, gracias en parte a su capacidad para emular prácticamente cualquier fenómeno y elemento presente en el mundo real. Cuando pedimos a un alumno que intente emular un contenido trabajado previamente en otra asignatura o que programe un juego utilizándolo como medio, estamos poniendo a prueba la interiorización que ha tenido el mismo. Lo importante en ese sentido, en este tipo de actividades, no es la calidad del programa o la limpieza del código, sino si es funcional. Si el programador es capaz de llevar a cabo una tarea con estas características, va a estar demostrando que ha adquirido el conocimiento de una manera exitosa. Es en este tipo de situaciones cuando la programación demuestra su valor como herramienta evaluativa transversal. Al usar este tipo de evaluación, no buscamos una respuesta de carácter cuantitativo, sino una medición cualitativa de la adquisición del conocimiento. Por lo tanto, si queremos también medir la adquisición de algún otro factor derivado de dicho aprendizaje, por ejemplo, en el caso de un contenido de ciencias naturales, el contenido en sí mismo, unas competencias que vengan ligadas al mismo, debemos definir de antemano qué tipo de competencias se encuentran asociadas a la interiorización de dicho contenido. Suena un poco caótico, pero en realidad el resumen de este tipo de evaluación es que si el alumno es capaz de reproducir o de utilizar el contenido que creemos o que queremos medir si ha interiorizado o no, entonces el alumno ha adquirido ese aprendizaje. Es muy sencillo. Programa satisfactorio, contenido adquirido. Este ha sido el primer paso, el acercamiento a este bloque en el que se trabajan los contenidos pedagógicos y el uso pedagógico de Scratch. En los tutoriales que vendrán más adelante voy a enseñaros algunos ejemplos para que todo esto que os comento os quede claro. Vais a ver cómo se puede utilizar Scratch para crear proyectos en los que se miden contenidos matemáticos, de ciencias, de música, de dibujo, todos esos pequeños proyectos o ideas de proyectos que os he estado planteando durante este tutorial. Vais a verlos físicamente en proyectos que se han llevado a cabo en las aulas. Hasta entonces me despido, chicos. Hasta luego.